Muy bien, pues buenas tardes, Sergio. Iniciamos esta entrevista hoy dentro de este estudio para la prospección de necesidades formativas, tanto técnicas como tecnológicas y didácticas actuales y futuras, en el profesorado de formación profesional y formación profesional para el empleo, dentro de las áreas de desarrollo informático y comunicaciones. Y ahora presentamos al entrevistado. Está con nosotros hoy Sergio Banderas Moreno. Él es profesor de informática y está especializado en videojuegos, bilingüismo, internacionalización y soft skills. Él es profesor de FP en el IES Campanillas de Málaga y además es PTA en Polo Digital de Málaga, mejor docente FP España 2019, Premio CODAPA 2020 en Innovación en el Aula y Premio Ciudad de Málaga en Educación en el 2021, que lo tiene muy reciente. Así es que enhorabuena, Sergio, por esos Muchísimas premios gracias. Muchas y gracias. contamos contigo para que nos ayudes en este estudio, sobre todo con esa visión tan completa que tienes, que abarca desde la parte más técnica, también la tecnológica y, por supuesto, las soft skills, en las cuales se introducen las pues, necesidades más didácticas y pedagógicas del profesorado. En primer lugar, me gustaría que me dijeras qué crees tú que puedes aportarnos desde tu visión. Bueno, pues yo la verdad que el perfil mío que aporta mucho en educación es porque vengo también de la empresa privada, anterior a haber estado en educación. He estado casi 7 años trabajando en empresas de programación, como programador, analista. Entonces, Ujú, cuando me pasé a educación, la verdad que la visión de acercar la FP a la realidad de la empresa, ese bagaje que venía de haber estado en el entorno profesional, me fue muy de ayuda, ¿no? Y muy de ayuda también a los alumnos de poder acercarle en mis clases, ir al grano con una metodología, en lugar de ser tan académica o tan metódica, pues vamos muy al grano con proyectos prácticos, casos reales, que es lo que después se van a encontrar en clase, ¿no? Y ujú, al igual, yo me di cuenta en la empresa que no se pedía tanto un perfil técnico muy bueno. De hecho, cuando después hemos estado con los alumnos, cuando nos piden alumnos para práctica, nos dicen preferimos a alguien que incluso no sea tan bueno técnicamente, pero que tenga habilidades personales, lo que hablábamos de las soft skills, ¿no? Que ujú. desde luego en la empresa, cuando yo estaba allí, se veía claramente que quien sabía bien comunicar, quien sabía trabajar en equipo, etcétera, etcétera, un montón de habilidades que se pueden desarrollar con las soft skills, pues al Ujú, final tenía más éxito en su carrera profesional, ¿no? Y eso un efectivamente. poco, pues un poco el compendio y después ya puedes meterle añadido de inglés, que es lo que llevo también desde en que entré en educación insistiendo con el tema de bilingüismo, relacionado con la internacionalización, con muchos proyectos que hacemos Erasmus y de otro tipo. Y por último, lo último que me ha venido en los últimos años es el tema de videojuegos, que lo he introducido en el aula para hacerlo más atractivo el tema del aprendizaje de programación y al final se conseguían cotas más avanzadas. Y he tenido la suerte de que ahora voy a empezar un curso de especialización de Ujú, videojuegos. Se llama curso de especialización en desarrollo de videojuegos y realidad virtual, que vamos a comenzar a impartirlo en una semana. Es como un máster profesional de FP, el último título que hay después de grado superior en este caso. Y ujú. también tuve la suerte de haber colaborado hace 2 cursos con el Ministerio en la redacción, en la elaboración de este Real Decreto, ¿no? Así que, pues, ese compendio de cositas, pues, es lo que Ujú. puedo desde mi perfil aportar, ¿no? Muchísimas cosas, seguramente, Sergio. Y tú, en el contacto que tienes con los profesores de FP de tu área, ¿cómo les ves? ¿Qué necesidades estás identificando? Bueno, en mi área, que es la familia profesional de informática, la Ujú, verdad que da miedo cómo va creciendo la rapidez que tiene en las tecnologías, ¿no? Vamos a una velocidad vertiginosa. Entonces, pues es verdad que es un reto muy difícil ser profesor porque tenemos que estar a la última, pero casi cada 5 meses, cada 6 meses, que vamos a una velocidad de cada curso hay que ir actualizándose. ujú, Entonces, pues nos presenta un esfuerzo añadido muy grande, porque a cualquier docente que esté en informática, ¿no? Porque como te duermas, como se dice, inmediatamente te quedas desactualizado, te queda obsoleto y al final incluso el alumno te está exigiendo que quiere dar las últimas tecnologías, que es las que se están cada vez más demandando en empresas, ¿no? No ujú, obstante, pues en general el profesorado está bien formado, pero le hace falta, lo que yo veo muchas veces, que el profesor pierde la visión global y se centra, porque al final a un profesor le toca dar un módulo, 2 módulos o 3 módulos y ya se especializa en esos módulos y al final pierde de alguna manera la visión global de la profesión.
y cómo aplicar, aunque cada profesor, ya te digo, lo hace de una manera. Yo lo digo también como caso particular mío, ¿no? Que a veces me ha ocurrido de que te especializas en en una técnica de un módulo y no Ujú, ves su aplicación en una globalidad de una empresa. ujú, Entonces ahí yo creo que sería cada vez, bueno, se hace, pero que se debe insistir muchísimo más en la relación empresa-formación profesional en este caso, entre el docente también, para que el docente esté actualizado, pero no solo con formación, sino in situ en la empresa, incluso que ujú, la empresa venga a clase, a darnos talleres, a contarnos la realidad, incluso me recuerdo que propuse en otro evento que tuve, que en el Parlamento andaluz, que me pidieron hacer propuestas para educación hace un año, y propuse la figura que de hecho en algunas comunidades existe, del profesor especialista o del profesor o del profesional especialista que venga a ujú. clase de manera regulada y reglada para que acompañe al profesor en determinadas nuevas implantaciones de nuevas tecnologías que la empresa, la verdad, que sí está mucho más al día que el docente. Efectivamente, a veces da esa impresión, ¿verdad? Que la Mm, empresa tiene más capacidad formativa que el propio profesorado, ¿no? Y mm, que también las empresas tienen unas necesidades muy concretas que a sí, veces, como dices, cuesta actualizarse. Tú ahora sí. mismo, si tuvieras que ponerte a punto y actualizarte, ¿qué echarías en falta? ¿Qué tipo de formaciones te gustaría tener a mano? Bueno, en mi caso, puedo decir que uno de los veranos que no he tenido verano, porque llevo todo el verano actualizándome, porque como te he comentado, voy a impartir el curso de especialización de desarrollo de videojuegos y realidad virtual y me he tirado a la piscina y voy a impartir 2 módulos. Uno Ujú, de programación, que más o menos lo domino, y otro de diseño gráfico 2D y 3D, de arte 2D y 3D para videojuegos. Luego ahí me ha costado la vida preparármelo. Yo me he autoformado durante el verano y ahora he colaborado también en la coordinación de toda la formación del profesorado de Andalucía y de Castilla-La Mancha de este curso de especialización. Es decir, hemos hecho 5 cursos correspondientes a cada uno de los 5 módulos de este curso y el mismo curso lo hemos duplicado tanto en Castilla-La Mancha como en Andalucía. ¿Y qué es lo que observo? Pues que aunque se hagan cursos de formación que se están haciendo de manera online, con sus videoconferencias, con masterclass y todo, se tarda en llegar al profesorado porque la implantación ha sido muy rápida. Entonces, ¿el ujú, profesorado de qué se queja? Incluido yo, que soy parte de ponente, parte de coordinador, pero también soy asistente de esos ujú. cursos. ¿En qué me quejo? Pues, ¿qué faltaría ahí? Mayor rapidez. Lo que pasa es complicado conseguir esa rapidez. Mayor rapidez para que el profesorado se sienta acompañado con seguridad en las clases cuando son implantaciones de nuevas tecnologías. Entonces, ahí es donde yo veo la figura de profesionales que puedan Mm, acompañar durante X momentos al docente para guiarlo sobre qué son las cosas más importantes y menos importantes. Porque cuando miramos un Real Decreto, siempre se ven resultados de aprendizaje, se ven criterios de evaluación, se ven los contenidos, pero no nos dice qué cantidad de tiempo hay que dedicar a cada uno, a cuáles hay que claro. darle mayor prioridad, a cuáles qué tecnologías concretas hay que usar en cada uno de esos puntos, porque se hablan de terminologías generales. Entonces, ahí es donde creo yo que vendría muy bien el punto de vista de profesionales que ayudaran al profesor, que tiene que estar constantemente Mm, actualizándose, pero a veces acierta y otras puede ser que esté dando palos de ciego, ¿no? ujú. Sí, efectivamente, volvemos a ver la necesidad de estar en contacto con la empresa pero fíjate, tú dices: "Yo me he tenido que autoformar", ¿no?, durante Mm, todo este tiempo. sí. Si hubiera habido un catálogo con cursos que tú hubieras podido hacer, ¿qué cursos te hubiera interesado hacer durante este tiempo? ¿Te hubieran venido bien a ti para autoformarte con una mayor solidez? Vale, estamos hablando de anterior a ahora, ¿no? Sí, anterior a este Sí, momento, ¿qué te hubiera ayudado a ponerte en la posición que estás ahora mismo? Vamos a bueno, hacerlo pensando también en los profesionales, profesores de también FP yo que como creo, tú estén ahí. sí, mira, en el sector de la informática, que en el que estamos, existen ya plataformas que tienen cursos creados. Hay Ujú, muchas plataformas privadas que sí tienen sí, cursos profesionales, que lo usan las empresas, lo usan la gente que se autoforma. Y lo que yo veo que a veces cuando nos formamos, bueno, la manera de proceder de las administraciones cuando nos formamos es generar un curso, generar que no existe la posibilidad de darnos, por ejemplo, un presupuesto para que nosotros paguemos esos cursos privados que ya existen, que sería una manera ujú, más rápida y ágil de acceder a la formación. ¿Por qué? Porque en informática ya no existe, de hecho, eso queda casi obsoleto, el tema de libros. Un libro ya mm, en este sector no casi está desapareciendo, porque como va todo tan rápido, un libro se queda, desde que se escribe, se imprime, y al final se queda obsoleto casi al publicarse, ¿no? ujú, Entonces,
Pues yo veo ahí que echaría de menos que al margen del buen trabajo que se está haciendo en formación del profesorado, por lo menos en Andalucía se está intentando en algunos casos hacer un trabajo muy bueno, pero creo que también deberían abrirse a otras alternativas, no solo la que marque la normativa de formación, sino alternativas. ¿Para qué? Para que a lo mejor yo pueda proponer, oye, que me quiero apuntar a esta academia privada que existe aquí, me da un curso concreto, o que hay un curso online que es buenísimo, y no tener que esperar a lo mejor a una formación reglada según los cánones de la formación para el Ujú. profesorado, ¿no? Sí, efectivamente. A veces a veces lo privado llega más rápidamente, ¿verdad? Es más Ujú, ágil a la hora de moverse a lo público y a los grandes centros de formación. En este caso, el Centro de Referencia Nacional en el área de informática y comunicaciones tiene un gran catálogo. ¿Tú conoces el catálogo que mm. tienen ahora mismo de formación? No, la verdad que me interesa, no lo conozco, y es también eso algo que deberíamos conocer todos. Claro, Yo creo y que a pocos veces lo no se conocemos. conocen, No, no, claro, no. es decir, no conocías ese recurso que a lo mejor te Sí, podía haber proporcionado formación en determinadas áreas que a lo mejor te hubieran venido bien, ¿no? claro que sí. ¿Qué hace falta para que, porque tú crees que el resto de profesores conocen otros catálogos de formación pública que existe ahora mismo? Yo creo que poco, yo creo que poco. Un error que yo creo que sí, que existe también es lo lejos que estamos unas comunidades autónomas de otras. Yo ahora que Mm, estoy colaborando con Castilla-La Mancha, realmente vamos todos hacia un mismo fin, mm, y a veces como somos, como la educación de por sí tiene independencia, ¿no? En cada comunidad, que la legisla cada comunidad, pues al final mm, estamos muy separados unos de otros y nos podríamos nutrir igual que hacemos eventos en Andalucía sobre formación, jornada, no sé cuánto, se podría fomentar más esos, en vez de regionales, nacionales, que habrá, ¿no? Hay algunos, pero son de manera muy, incluso ahora que ya está todo tan de moda, tan regularizado y tan normalizado online, pues se podrían hacer muchas más redes de contacto, de material, de compartición, ujú, de buenas prácticas a nivel nacional. Sé que es complicado el reto y todo, ¿no? Sobre todo para la organización y todo, pero creo que enriquecería, por ejemplo, ujú, en el curso que estamos dando ahora nosotros, el curso de especialización de desarrollo de videojuegos y realidad virtual. Solo somos 4 centros públicos de toda Andalucía lo que mm, lo estamos impartiendo, porque es de nueva implantación y solo se han elegido unos pocos. Hay otros cuantos, otros más especialidades, por ejemplo, inteligencia artificial, hay otros de ciberseguridad, que igualmente son unos pocos en Andalucía, pero en España serían mucho más. Entonces, a mí me mm, gustaría, por ejemplo, crear una red de centros de videojuegos de toda España, que todavía no mm, somos muchos, y ahí podríamos enriquecernos, viendo las buenas prácticas, compartiendo material, etcétera, etcétera, y seríamos mucho más fructíferos, que al final somos compañeros, pero estamos cada uno en 4 paredes, cada uno ¿no? en su mundo también, en su especialidad y, como tú dices, cada comunidad autónoma quizá tenga, a través Sí, de los centros de formación del profesorado, efectivamente ofertas diferentes. sí. Siento insistir en esto, voy a ser más pesada, porque me gustaría saber con un poco más de nivel de detalle mm, qué hace falta para llegar a ser, hombre, no como tú, pero alguien parecido a Ujú. ti. A ver, yo siempre me gusta decir que lo de los premios es algo momentáneo, bueno, quiero decir que algo puntual y que no hay que darle la importancia tampoco. Y además la palabra mejor no me gusta para nada, porque yo no me considero mejor de nada. Esto no es una competición el enseñar, ¿no? Entonces, al final, los reconocimientos, lo bueno que ha traído, hoy hablaba con alguien, digo, una de las cosas buenas que está trayendo es que se está hablando de FP en los medios, porque últimamente Mm, pues me hacen entrevistas, y quiera que no, aunque yo sea la cara que ha salido en X entrevista, pero que se está hablando de FP, ¿no? Y eso es algo mm, muy, muy interesante, y sí. la gente empieza a ver que la FP es de calidad, que se pueden llegar a unas profesiones muy, muy interesantes, etcétera, etcétera. Y nada, característica que yo creo que debe tener un buen profesor, ¿no? Como preguntaba, pues al Mm, final que esté motivado, que tenga pasión, que tenga ujú, capacidad de aprender a aprender, porque aquí tenemos que estar aprendiendo constantemente, y de enseñar al alumno que el aprendizaje es algo muy valioso, que no ven el aprendizaje como la necesidad que tienen para conseguir un examen y un título, porque al final lo que se consigue, como pasa con muchas personas en nuestra sociedad, que ven el aprendizaje como un castigo, y que mm, cuando terminan el título ya no quieren volver a aprender. Y el mm, aprender es un regalo que si nos acompaña podemos llegar a donde queramos en cualquier disciplina, porque al mm. final todo se consigue con perseverancia, con motivación
y sin encasillarnos en decir yo no valgo para esto, no, sino vale, con constancia, perseverancia y motivación vas a conseguir lo que quieras, puede ser con antes o después o con mayor excelencia o menor excelencia, pero eso es lo que yo creo que un docente debe transmitir, el valor del aprendizaje, el valor de ser capaz de aprender, porque al final nosotros estamos muy poco tiempo con los alumnos. Estamos en una FP son de 2 cursos y cada profesor está X meses con los alumnos, pero tenemos que intentar transmitirles que nosotros somos un pequeño grano de arena en su gran montaña de formación, ¿no? Y ellos tienen que al final, pues nutrirse de todo lo que pueda, de todos los que puedan. Habrá quien le convenza más, quien lo convenza menos, y también ser capaces de indagar en el conocimiento por sí solos, incluso de llegar a ser críticos, creativos y todo con todo ese conocimiento, ¿no? Ujú. Y eso tiene mucho que ver con las soft skills de las que hablábamos, ¿verdad? Ahí les hace falta esa formación de autoaprendizaje, de, bueno, de manejarse, me imagino, también con los grupos, con los chavales, con las diferencias. Pero fíjate que a mí me gustaría saber, ya que tenemos aquí un experto en videojuegos, si ahora mismo tuviéramos que formar a la comunidad educativa de FP en Andalucía, eh, sobre la última tecnología, lo último que ha salido, y dijéramos, vamos a priorizar, ¿tú qué elegirías? ¿Cuál sería esa prioridad? Es muy difícil, porque es que en el tema de tecnología de informática estamos en un amplio abanico de muchas tecnologías que están emergiendo y que son todas importantes. Quiero Ujú, decir que no puedo decir, esta tecnología es la que ahora mismo marca la vanguardia de la tecnología en Andalucía o en España. Ahora mismo nos encontramos, todos lo sabemos, la revolución industrial 4, el mm, 4.0, y de ahí hay un amplio abanico de un gran número de tecnologías que van a resultar muy útiles a la sociedad y que van a ser muy interesantes en el sector productivo, en la empresa. ujú, Desde el tema de drones, el Internet de las cosas, Big mm, Data, inteligencia artificial, desde ciberseguridad, videojuegos, y cuando hablo de videojuegos no solo hablo de ocio, que es una mm, industria que supera el cine y la música, no solo hablo de videojuegos, porque realmente es difícil entrar en el mundo de los videojuegos, o que es difícil entrar en el mundo del cine. No es algo que haya mucho, aunque hay industria, pero no es algo, pero sí hay mucho asociado en temas de aplicaciones empresariales gamificadas, gamificación. de temas de educación, de aplicaciones de los serious games, de propósito de Ujú, aprendizaje, de simuladores, y ya si nos metemos, que es la segunda parte de este curso, en realidad virtual y aumentada, ahí se abre un amplísimo abanico también de aplicaciones de profesionales, desde arquitectura, medicina, y un amplio número de sectores. Y así podríamos seguir con muchas, desde las redes 5G, los vehículos eléctricos, híbridos, etcétera, etcétera. Todo ahora mismo está en pleno, luego yo no te puedo decir una tecnología. claro que sí. Yo, de hecho, yo me he especializado en una de ellas ahora, en desarrollo de videojuegos, Ujú. que creo que tiene una gran cabida en este amplio abanico que nos está surgiendo. Efectivamente, como dices, son muchas tecnologías, hay un amplio abanico, pero ¿qué es lo que ahora mismo no está ofreciendo el mercado, por Claro. ejemplo? Y es importante que esté ahí. Sí, bueno, es verdad que yo estoy hablando del sector de la informática. Si Claro. hablamos como tecnología para un profesorado en general o para en general, siempre se ha hablado de la digitalización, que todos tenemos que estar digitalizados, Mm. conocer todo. Eso, por supuesto, que sí es importante. Yo creo que con la pandemia hemos dado un salto de 10 años todos, Sí. porque mira, ahora mismo estamos con Zoom y hace 2 años pues esto parecía como algo novedoso, ¿no? Y Mm, entonces, pues es verdad que hemos pegado un salto, pero aún así tenemos que romper el viejo, el tópico ese, es decir, que como los niños están todo el día con la tablet y con el móvil, son digitalmente muy competentes. No, después hay otras competencias que hay que desarrollar porque al final un móvil, el manejo de usuario de un móvil, una tablet o una televisión digital es muy intuitivo, ujú, aunque se hace con técnicas de usuario muy sencillas. Lo que tenemos que intentar desde edades tempranas es en convertirlo en competentes digitales que les sirvan a la profesión, que sirvan después para competencias profesionales. Entonces ahí ujú, está el tema de pensamiento computacional, que tanto se ujú, habla. Todo el mundo debería saber programar. Pues de alguna manera un poquito, no va a ser todo el mundo programador, pero igual que se enseña
filosofía se enseña matemática, pues al final, de hecho, la programación es un subconjunto pequeño de la matemática. Es una matemática Ujú. aplicada a casos concretos, porque los algoritmos son, vamos, Pura para un matemática. matemático la programación es un pequeño grupillo, ¿no? Ujú. Entonces, pues ese campo de programación yo creo que debería estar extendida como el que da un idioma, ¿no? Pues al final, ¿por qué? Porque al final te genera la manera de pensar como programador, te hace razonar de otra manera y te hace abrirte después a las posibilidades que tiene de poder entender mejor todo ese mundo que hemos hablado antes, todo ese abanico de aplicaciones, todas tienen algo de programación detrás. Y de hecho, se prevé que para las próximas décadas el número de necesidades, cuando dice la industria 4.0 va a destruir muchos trabajos, por supuesto, todo, va a intentar automatizar todos aquellos procesos que sean automatizables, pero a la misma vez va a Va a crear, necesitar creación, va a necesitar claro. muchísimo, que yo creo que no va a crecer tan rápido por la falta de ese personal cualificado. Entonces, Ujú. si vamos inculcando desde pequeño la programación, por ejemplo, que es la base después de todas muchas otras tecnologías que conllevan a lo que hemos hablado, pues vamos a conseguirlo. Y ahí está también, que yo no sé si ya me estoy desviando, No, pero bien, el fomento de las vocaciones femeninas de edades tempranas, ¿no? eso es. Desde la edad de primaria, hacerle ver, porque es verdad que el porcentaje de chicas en las tecnologías es muy bajo. Entonces, y no es tanto por querer fomentar, sino es por la falta de oportunidades que se van a perder, ¿no? Por la Ujú. oportunidad porque si va a haber tanto Efectivamente. trabajo en el Mm. sector de las tecnologías, pues démosle también a las chicas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues haciéndole que le pique el gusanillo, ¿no? Desde chicas, que le creen interés de que realmente en el sector de la tecnología pueden desarrollarse también a nivel profesional, creativo y es un campo que puede darle mucho, mucho éxito profesional, ¿no? Y que lo vean Ujú. como atractivo, porque también ha hecho mucho daño la televisión, las series que siempre han visto al informático, a los hombres, todo. Sí, Y ¿verdad? realmente no hay nada que diga que tiene que ser de hombre, vamos, en absoluto. Ujú. Bueno, de momento la tendencia, no solamente en estudiantes y chicas que están estudiando ahora mismo, sino que incluso en el profesorado, en la mayoría de áreas, el profesorado, pues bueno, está equilibrado en algunas, hombres, mujeres, pero en FP es curioso, hay muchos más hombres que mujeres como profesorado, ¿no? Entonces, yo te De quería tecnología, preguntar ¿no? si, Sí, sí. si tú crees que los profesores, y vamos a hablar en genérico y desde tu conocimiento, ¿no? El profesorado ahora mismo de FP en el área de informática y comunicaciones, ¿es competente digitalmente? Sí, el de informática en general sí. En Ujú. general sí. Es decir, en general un profesor de informática es competente digitalmente esa base de saber manejar herramientas, de adaptarse rápido a cualquier entorno. En Ujú. eso yo creo que no, en el Ahí sector yo estamos bien conozco, preparados, ¿no? hay el profesor de informática en este sector, yo creo que se adapta muy rápido a la tecnología. De lo que puede carecer en algunos momentos, lo que yo comentaba antes, es de especializarse mucho en una materia concreta, en intentar ser muy académico y metódico, no hablo por nadie concreto, hablo en caso En concreto, general. ¿no? General, en querer ser muy metódico, hacer una educación Mm. menos acercada a la realidad o a proyectos reales, ¿no? Ahí lo relacionaría con, que no sé si después lo preguntará o no, al uso de metodologías activas, Ahí de estamos. querer, de Vamos querer ahí ya. Si te parece, vamos a llegar. hablamos un poco de ello, Sí. ¿no? Porque sí que dentro de las soft skills están por eso te preguntaba yo por las competencias digitales de los profesores, ¿no? Puede que ellos tengan esas competencias digitales, son capaces de trasladarles a sus alumnos también con metodologías adecuadas las competencias digitales. Claro, ahí es donde yo quería llegar a ese punto, que Ahí. realmente los profesores son competentes digitales, saben manejar perfectamente herramientas que hoy día se piden para manejarnos digitalmente en cualquier entorno, pero en lo que yo hablaba de metodologías, ¿no? Todavía yo Mm. creo que hay profesores reacios o que no le dan la importancia de hacer una clase interactiva, dinámica, de trabajar por proyectos, y no le terminan de ver los beneficios que conlleva eso. Ujú. Porque todavía hay mucho profesor que piensa que la manera es, doy mi temario, examen, ya, aunque sea examen práctico también, pero mi temario, examen, pum, evalúo, y así el ciclo, ¿no? El que hemos seguido. Entonces, que por supuesto que cada profesor tiene, cada maestrillo tiene su librillo, Tienes un ¿no? librillo, ¿no? Y cada uno tiene su...
pero está demostrado que en la FP el aprendizaje basado en proyectos tiene muchísimo beneficio porque acercamos mucho lo que es la realidad de un proyecto completo en todas sus fases, el trabajar en grupo, el tener posibilidad de decisión, de crítico. Entonces, todo eso que son habilidades transversales, que no vienen en el Real Decreto como criterios de los RA, ¿no? Los resultados de aprendizaje ni nada, pero que son importantísimos después a la hora de entrar en un trabajo. Y por otro lado, también tenemos la parte de habilidades personales que se aprenden con toda esa metodología. Cuando hablo de ABP, de aprendizaje basado en proyectos, también hablo de tema de gamificación. Gamificación, todo el mundo le da un miedo a la gamificación porque parece que se tienen que poner a jugar o disfrazarse en la clase, ¿no? Pero con pequeños elementos, eso tiene un exitazo, con pequeños elementos de puntuación, sin querer crear una competitividad en clase, de regalo, el cambio de motivación en el alumno es impresionante. Y claro, que como me decía un profesor, ¿qué entonces que tenemos que ir vestido de payaso a la clase? Pues no significa eso, pero sí darles elementos para crear atractivo en lo que estás enseñando y al final el aprendizaje va a llegar de una manera muchísimo más potente. Ujú. Pero tampoco es... Existen, Sí, claro, sí. existen ahora mismo formaciones específicas, ¿crees, Mm. en cómo gamificar a través de determinadas herramientas? Existen Ujú, generales, muy generales, a título de todas las familias profesionales. Existe, ujú, por ejemplo, una de que yo participé el año pasado en una formación también como autor de ABP, pero son muy generales a un gran ámbito, ¿no? Y entonces ahí llega muy poco a lo mejor al sector de la informática, ujú, a nuestra familia profesional. El- entonces, yo veo ahí que estaría muy bien hacer también buenas prácticas, ejemplos claros para nuestra familia profesional de cómo aplicar ABP en informática, en un ujú, proyecto. Que yo creo que dando ese, ese ejemplo, además con pautas claras y todo, el profesorado ya se va a sentir más arropado para poder aplicarlo, al margen ujú. de que haga una formación general y todo. Pero muchas veces cuando hace una formación general lo ve todo como muy global, muy Muy contextualizado, lejano, muy ¿no? lejano y dirá, bueno, y yo ahora mañana que tengo que enseñar a programar esto y esto y esto, ¿cómo meto yo este Mm. elemento? Entonces, le da Ponérselo miedo, como, fácil, ¿no? sí, Ponérselo fácil, ponérselo muy fácil, acercárselo a su mundo, ejemplificarlo e incluso efectivamente, convertir el propio curso en una BP, efectivamente, sí, irse sí. al proyecto de montar tu propio proyecto, Sí, ¿algo sí, así? incluso el ABP, incluso de 2 semanas ya puede empezar a ser un proyectito, que yo se lo digo a Ajá, mis compañeros, digo, no hace falta que empecéis la casa por el tejado, que hagáis el primer curso todo un proyecto, porque es un reto muy ambicioso. Pero incluso un pequeño proyectito, yo así empecé con lo de los videojuegos, ujú, empecé con proyectitos pequeños de 2 semanas y al final terminé con proyectos de 2 meses. En todo mi módulo, durante 2 meses nos dedicábamos primero a una investigación y formación de los videojuegos, del desarrollo de videojuegos con herramientas que teníamos que aprender. Y después ellos en clase durante un mes estaban haciendo el proyecto en equipo. Y la verdad que los resultados fueron magníficos. ujú. Y cuéntame algún ejemplo muy concreto de eso que nos interesa, porque también si ofrecemos esa posibilidad es interesante saber qué metes dentro de ese. Bueno, pues yo te voy a contar un ejemplo que Ujú, también no me gusta decirlo, pero también fue premiado, ¿no? Un proyecto que hicimos, yo durante varios años lo que hacíamos era, pues yo tenía que enseñar un módulo que se llama, que si lo están escuchando estos profesores de programación y todo, le va a sonar el desarrollo web en entorno cliente, que tengo que enseñar el lenguaje de programación, JavaScript, jQuery, TypeScript. ujú, Entonces, yo lo llevaba explicando durante muchos años, yo me creaba mis propios medios, mis propios jueguecitos que hacía, pero no llegaba a hacer un juego real, ¿no? De un móvil, de plataforma. Entonces descubrí una librería también, un pequeño programita que se podía asociar ahí, que se llamaba Phaser, que además es gratuito y todo, y ujú, empezamos a hacer un videojuego, pero que ya tenían físicas, tenían colisiones, tenían puntuación, tenían un montón de elementos que ya hacían el juego muchísimo más atractivo. ujú, Entonces, ¿qué hicimos? Pues, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Estábamos aprendiendo lo que nos marcaba los resultados de aprendizaje del módulo, es decir, programación JavaScript, programación avanzada con TypeScript. Pero a la vez que hacíamos esos proyectos, estábamos, en lugar de hacer una web de contabilidad de clientes y proveedores, pues estábamos ujú, haciendo un videojuego que al final tenía muchas más fases, porque empezamos desde la definición hasta incluso el testeo de pruebas, en todo tipo de pruebas, el marketing incluso para publicarlo y todo, y hacíamos un desarrollo real y ellos le veían claramente que lo que estaban aprendiendo tenía un final, además de videojuego en el móvil o en web,
Y uno de los proyectos, de todos esos proyectos, hace 2 años, en el año curso 18-19, vino un cole de primaria de la zona y nos dijo que sus alumnos tenían muchas ganas de hacer un videojuego. Entonces, pues nos coordinamos y ellos hicieron lo que fue el guión del videojuego y antes de la pandemia, eso fue el curso antes de la pandemia, cada mes o mes y pico, iban viniendo esos alumnos de primaria, que era un colegio además rural, que eran muy pocos alumnos, eran 10 alumnos, venían a mi clase y mis alumnos, previamente, yo les decía lo que tenían que hacer, pues formaban a esos alumnos, por ejemplo, en creación de personajes 2D, en creación de escenario, creación de objetos, y mis alumnos hacían toda la parte de programación. Así estuvimos trabajando con un grupito más reducido para alumnos durante 4 o 5 meses, de manera no todos los días, de manera así periódica, y al final salió un videojuego terminado, finalizado y todo, que hicimos la presentación y tuvo el premio el Digital Skill Awards en el 2019, el premio Simo Educación también y varios premios. Incluso estuvimos en un festival de videojuegos con los niños y todo, el También. Gamepolis, como si fuésemos un estudio de videojuegos real, aunque éramos un proyecto educativo, ¿no? Ese proyecto lo volvimos a replicar al año siguiente con otro colegio y igualmente pues fue muy fructífera y nos pilló incluso la pandemia en mitad. Sí. Y ese videojuego, pues incluso con la pandemia y todo, trabajamos con herramientas colaborativas entre los alumnos de programación con los alumnos del colegio de primaria y salieron ellos, iban haciendo personajes y los programadores se iban nutriendo de esos diseños gráficos y al final también salió un videojuego que se presentó en el evento Talent Woman, que era de hecho para fomentar las vocaciones femeninas, porque el videojuego se fomentaba en vocaciones femeninas. Entonces, bueno, son dos ejemplos de buenas prácticas, pero en general lo que se trata de ahí es el hecho de salirse un poco del guión de las clases, haciendo cosas muy atractivas, pero cumpliendo lo La que los resultados, la programación de programación. contenidos, pero de manera transversal mientras, Sí, mientras sí, haces sí. crear y haces jugar, ¿no? Sí. Muy interesante. ¿Y qué te parece si ofreciéramos esto a los profesores de FP? ¿Sería algo atractivo para ellos? Sí, habrá quien no esté de acuerdo, que sea incluso más profesional en el sentido de decir, pero vamos a ver, si ellos van a trabajar de programador web, ¿para qué quieren hacer un juego? ¿No? Eso Sí, he podido tener comentarios de algún pueden compañero. decirte esto, sí. Entonces habrá profesores, de todas maneras, también es verdad que yo no digo que el método que yo he utilizado sea el que hay que hacer y lo otro no es válido, ¿no? Hay muchos compañeros que hacen una labor súper profesional con temas más profesionales y específicos. Yo lo que sí le invitaría a los profesores es que, desde mi punto de vista, al final, desde mi opinión, que yo no soy tampoco nadie para dar órdenes, ni órdenes, ni decir lo que le tienen que hacer cada uno, pero sí intentar no ser tan académico en cuanto a examen, sino yo soy más y sobre todo en los últimos cursos, de orientarlo más hacia proyectos, exposición y que el alumno desarrolle, que al final desarrolla más, que no significa que porque un proyecto se va a copiar y lo va a entregar, ¿no? Al final tú lo vas viendo día a día y lo va desarrollando Aparte que con les toda esa motiva competencia. mucho más, ¿verdad? Claro, Les motiva sí. mucho más y Mm. engancha más. Pues, Sergio, con los minutitos que nos quedan, me gustaría que soñáramos un poco hacia dónde va esto. ¿Hacia dónde va? ¿Qué crees que va a ser el futuro de vamos a quedarnos ahí, ¿no? En el profesorado y lo que tienen que transmitir ellos, y cuáles van a ser esas nuevas tecnologías que vengan. ¿A ti qué se te ocurre ahí? Pues mi sueño más cercano es, el primero es que nos convirtamos, los profesores de formación profesional y de informática en concreto, pero bueno, en general, que haya mucho más centro integrado, Ujú, que salgamos un poco de estos profesores que somos profesionales y nos acercamos a la empresa, que sean centros de FP solamente, como existía hace muchos años, pero ahora ya sí existe la figura de centro integrado, que en otras comunidades está muy, muy asentado, muy establecido. Sin embargo, la nuestra, por ejemplo, todavía el número es muy pequeño de centros integrados. Entonces, eso sería un sueño porque eso generaría, la verdad, mucha más sinergia y aprendizaje, porque tendríamos mucho más, se piensa más en el centro, la línea del centro va más cercana a los objetivos de la formación profesional. Entonces, ahí eso sería un sueño que me gustaría que dentro de X años, pues en lugar de uno que en teoría nos van a hacer en el PTA, ¿no? En el Parque Tecnológico de Andalucía, que está ya aprobado y presupuestado, todavía no está empezado, pero está aprobado que no lo está hagan. en plan. Ujú. Entonces, que no seas algo aislado, sino que eso fuese
un comienzo de decenas y cientos. Ujú. Y también se va a crear en Andalucía un centro de innovación de formación profesional que va a apoyar la formación, que va a apoyar todos los proyectos, que también hay en otras comunidades. Por ejemplo, en Ujú. Aragón existe el centro de innovación de formación profesional y en Andalucía se va a crear el primero, que también eso va a apoyar mucho, como decíamos, a la formación, al profesorado, que se va a sentir arropado en todos los proyectos, va a haber mucho más apoyo administrativo. Y el sueño también que tengo es que el profesorado, para que se pueda formar lo máximo posible, que se le reduzca la burocracia. Yo eso no lo he dicho hasta ahora, pero para mí la burocracia es Ujú. lo que peor llevo, que nos reduzcan la burocracia casi al máximo, ¿no? Que para ello, pues que se generen más puestos en los centros de administrativos y de apoyo para que reduzcamos, porque al final la burocracia es Te come el convertirlo, tiempo, te come te come mucho el tiempo tiempo que puedes y dedicar a los proyectos, ¿no? A sí, preparar tus sí. clases, Y desespera efectivamente. mucho de tú estar en un proyecto lanzado, motivado y tal, y de repente te viene una montaña de documentación o de cosas que tienes que hacer que no le ves sentido. Porque al final, Ujú. a ver, que yo sé que estamos en una administración pública y hay que dejarlo todo muy bien atado, pero ahí habría que hacer Hay que hacer una una revisión, reflexión. ¿verdad? Sí, Muy sí, bien. sí. Y ya por último, si ahora mismo tuvieras delante el catálogo CRN, y lo hicieras, revisases ese catálogo con la intención de apuntarte a algún curso, ¿qué curso te gustaría encontrarte ahí? Bueno, ahora mismo en mi especialidad me gustaría temas de desarrollo de videojuegos, que hay poco, sobre Ujú. todo para el profesorado, es una especialidad nueva, ¿no? Me Ujú. gustaría que hubiese sobre desarrollo, sobre realidad virtual, sobre toda esta última tecnología que hemos estado hablando del abanico, todos estos nuevos cursos de especialización y de Industria 4.0. Y también me gustaría que hubiese lo que hemos hablado antes, Ujú. tema de ABP aplicado a informática, de gamificación aplicada a programación, a casos muy Ajá. concretos, eh, etcétera. Inglés aplicado al ciclo formativo tal, que no hemos Ujú. hablado del bilingüismo. Es verdad. Mm, Ujú. Entonces, pues de ese tema, de todos esos temas, aplicabilidad directa y clara, porque lo mismo hablamos, cuando hablamos de bilingüismo, se hablan de términos generales, del bilingüismo, de AICLE, de NOPA, pero no, yo necesito que me desgranen un poquito más para que yo pueda, pues yo hablo yo como docente, ¿no? Que si me lo Ujú. dan todo más asequible, más simplificado, pues va a ser. Entonces, eso sí me gustaría, si me lo encontrase, pues sería genial. Sería estupendo para ti. Muy bien, pues eso esperamos que sobre ese catálogo, porque el objetivo de este estudio es ser capaces de identificar qué formaciones no existen ahora mismo y se pueden ofrecer, como hemos hablado, ¿no? Tanto en la parte técnica como en la más tecnológica, pero también en esas soft skills relacionadas con la enseñanza. Yo creo que nos has Mm, dado buenas ideas, nos has hablado bastante de gamificación y yo creo que por ahí hay que ofrecerle, como dices, acercarle al profesorado herramientas que les permitan gamificar y trabajar por proyectos de una manera mm, fácil y adaptada a sus contenidos. ujú. Pues, Sergio, si quieres decir algo más, aprovecha, te doy unos minutitos si quieres aportar algo más en esta entrevista. Bueno, pues nada, muchas gracias por la iniciativa que habéis tenido. Encantado de haber colaborado aquí y en el cuestionario que realicé. Ujú. Y nada, un placer y ojalá esto tenga fruto, ¿no? Y se lleve a cabo y sigamos creciendo como docentes y se nos ofrezca buena formación, porque al final un profesor sin formación no es nada. No es Entonces, nada. pues nada, y a todos los profesores, pues mucho ánimo en seguir aprendiendo y disfrutando, porque al final cuando uno aprende disfruta enseñando, ¿no? ¿Verdad que sí? Los Ujú. que nos dedicamos a la formación lo sabemos bien, que si quieres Sí, aprender algo bien, enséñalo y además disfruta con ello. sí, Bueno, sí. Sergio, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. Nos has dado El muy mío. buena información Muchas gracias. y sigue creciendo porque yo creo que te queda bastante Sí, sí, eso espero. por enseñar. Muchas gracias y buena tarde. Una Igualmente. cosa, esta entrevista aparecerá, como sabes, en el informe final de este estudio de necesidades. Ya os enviaremos información cuando esté Perfecto. finalizado y os lo haremos saber, ¿de acuerdo? Genial, genial. Pues nada, Gracias. Hasta muchas luego. gracias, Buena Monse. tarde. Hasta luego. Chao. Igualmente, hasta luego.